hacer anatomía del ojo, del oído, el gusto, fosas orales, fosas nasales, perdón, etcétera. A ver, entonces empezamos primero con anatomía del ojo y del oído. Vamos a ver primero, recordar un poquito lo que era el globo ocular. Vamos a tener unas cubiertas concéntricas que se van a dividir en túnicas, ¿sí? La túnica externa va a ser la de sostén, la túnica media, que está al medio, va a ser la vascular, y la túnica interna, por lo que es la más profunda, la más metida, va a ser la nerviosa. La túnica externa vamos a tener a la córnea y a la esclerótica, ¿sí? Una por delante y una por atrás. La túnica medio vascular vamos a tener a lo que es el iris, al cuerpo ciliar y a la coroides. Y la túnica interna, bueno, vamos a tener a la retina, que es vascularizada. No, perdón, que es nerviosa. Ahora sí, empezamos con túnica externa o de sostén. Ya les había mencionado la esclerótica y la córnea, ¿sí? Rápidamente. La esclerótica, se le va a decir así, tiene forma del globo ocular, va a estar en la porción posterior, va a estar el nervio óptico, y esta esclerótica tiene pocos capilares sanguíneos, ¿sí? Pero como son pocos, son de gran calibre, por eso bastan, son suficientes que sean pocos, son de gran calibre. La córnea, en cambio, es avascular, ¿sí? Otro sinónimo de avascular es que no hay irrigación, ¿sí? Es avascular. Y va a ser tu primer medio de refracción del ojo. Ojito con eso, porque a veces preguntan en los pasitos. Va a ser tu primer medio de refracción del ojo. Es lo primero que va a atravesar la luz para poder llegar hacia tu retina. Entonces, si tú te lesionas la córnea, vas a tener como que te lesionas el brazo, ¿no? Ponte que estás manejando bicicleta y te caes, te hiciste una cicatriz, te queda la cicatriz. Igual va a ser en tu córnea. Si tú te la lesionas, eh, supón que tienes algún accidente y estás con te clavas algo cortopunzante, y bueno, y te lo llegas a lesionar, vas a tener una cicatriz que se le va a denominar como leucoma, ¿sí? No se van a confundir con glaucoma, sino como leucoma. Y al tener tú una cicatriz ahí en tu córnea, va a alterar la visión, ¿sí? No vas a poder ver bien. De ahí, el limbo corneal lo vamos a llamar a lo que está entre tu córnea y tu esclerótica, ¿sí? Por lo que se lo va a conocer como unión esclerocorneal, lo mismo. Y vamos a tener un seno que se llama el seno venoso, más o menos por acá, el seno venoso o canal de Schlemm, que es para drenar el humor acuoso, ¿sí? Este limbo corneal va a ser altamente vascularizado, ¿sí? Entonces, primera diferencia es que la córnea es avascular, tu limbo corneal es altamente vascularizado, es lo opuesto. Ahora, pasando a la túnica medio vascular, vamos a tener a los coroides, ¿sí? Que vendrían a ser los que están en las flechitas naranjas. Van a ser de color oscuro, si se dan cuenta en la imagen, es como medio parduzco, y se va a encargar de nutrir la retina al cuerpo vítreo y al cristalino, ¿sí? Se van a encargar de nutrir, esa es la función de estos coroides. Ahora, el cuerpo vítreo y el cristalino también son parte de los medios de refracción del ojo, pero el primer medio de refracción va a ser tu córnea, ¿sí? No te vayas a confundir. Ahora, el cuerpo ciliar va a estar entre lo que es el iris y la coroides, bueno, el coroides, ¿sí? Va a tener una forma, o bueno, terminan en lo que es más o menos una forma triangular, y va a haber un músculo, el músculo ciliar, ¿sí? Que se va a encargar de acomodar y mantener las zonas ciliares del cristalino, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Este músculo ciliar se va a encargar prácticamente de actuar como si fuera un lente para enfocar imágenes en la retina, ¿sí? Esa es la importancia de tu cuerpo ciliar. Miren, acá más o menos en la imagen. Y por último, la iris y pupila, que es lo que le da el color a los ojos, ¿verdad? Ya sabemos que la pupila es ese orificio que está en el medio y pueden suceder dos cosas. Puede contraerse, que se le conoce como miosis, o puede dilatarse, que se le conoce como midriasis, ¿sí? Ahora, ya más adelante cuando vayan viendo otros cursos van a ver que hay situaciones, por ejemplo, ingieren opioides u otra cosa que va a causar que no se contraiga el ojo como debería o no se dilate el ojo como debería, ¿sí? Entonces, por el momento yo quiero que se aprendan que contraerse, o sea, que se contrae va a ser miosis,
y dilatarse se va a llamar o se va a denominar midriasis, ¿sí? Ahora, en la túnica interna o nerviosa vamos a encontrar fotorreceptores, ¿sí? Vamos a tener a la mácula, la fobia y el disco óptico, ¿sí? En la mácula es donde va a estar su centro, ¿sí? Está esta fobia. Bueno, no lo podemos ver, pero en la mácula, sí, más o menos por acá en la imagen. Ahora, la fobia es donde se van a captar las imágenes con una mejor resolución, ¿sí? Porque en esta túnica interna, las imágenes son captadas, son transformadas en un impulso nervioso. Y en la fobia es donde se van a captar las imágenes ya con una mejor resolución en HD. Y el disco óptico, por este disco, que está en la tercera imagen, va a entrar tu nervio óptico, ¿sí? Ahora, ojito, te he puesto aquí que la retina no tiene fotorreceptores, ¿sí? En cambio, en la túnica interna profunda sí tiene fotorreceptores. Y vamos a encontrar la famosa mancha ciega, ¿sí? Más o menos por acá, no está en su foto. Ahora, ¿qué más podemos ver acá en túnica interna? Van a ser los famosos conos y bastones. Me parece que ya los han visto. Pero bueno, los conos son sensibles a la luz intensa, se encargan de la agudeza visual y la discriminación de los colores. Y los bastones van a tener un pigmento que va a permitir que tú puedas ver, no perfectamente, pero sí vas a poder ver, vas a poder ubicarte, no te vas a chocar con algo cuando estés en lugares de poca iluminación, ¿sí? Entonces, esa es prácticamente una de las diferencias entre los conos y bastones. Y aquí acuérdate, bueno, para que lo sepas, ¿no? Las túnicas, la externa, la media y la interna, cuál es la diferencia de la esclerótica con la córnea, con el limbio corneal, cuál es la función de coroides, eh, qué pasa con la iris y la pupila, y qué son los conos y qué son los bastones, ¿sí? Eso debería ser lo básico que debes acordarte de esta diapositiva. Ahora, ya te había estado mencionando los medios de refracción del ojo. Van a ser estructuras que van a atravesar la luz para poder ser recogidas en la retina, ¿sí? Por eso se le dice medios de refracción. Y acá te los he puesto. La córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo son tus medios de refracción. No vaya a ser que te pongan, diga usted cuál no es, ¿no? Entonces, por si acaso. Ahora vamos a ver el humor acuoso, ¿sí? Este humor acuoso va a estar segregado por lo que es tu epitelio ciliar de tus procesos ciliares. Se va a encargar y la función más importante de este humor acuoso es el mantenimiento de la presión intraocular, ¿sí? Este humor acuoso carece de vasos, ¿sí? Ojito con eso. Y te había mencionado que se encarga de mantener la presión intraocular, ¿sí? Lo normal es de 18 milímetros de mercurio, ¿sí? mmHg, milímetros de mercurio. Ahora, si es que si esta presión aumenta o disminuye, va a tener efectos graves sobre lo que es el globo ocular, ¿sí? Ojito con esto, cuando tu presión intraocular aumenta, porque no hay porque el humor acuoso no tiene un lugar donde salir, entonces si no sale, se acumula y si se acumula va a ser presión y va a aumentar la presión intraocular, va a ser mayor a 18, entonces te va a producir ahí sí lo que es la glaucoma, ¿sí? No se vayan a confundir con leucoma, que era la cicatriz. Entonces, glaucoma. Ahora, el humor vitro. Ya te había dicho cuál era tu primer medio de refracción. No vaya a ser que les pregunten cuál es el último medio de refracción, ¿sí? Que es el humor vítreo. Te los pongo porque, por ejemplo, a mí en mi examen me preguntaron cuál es el cáncer menos frecuente. En vez de preguntarme cuál es el más frecuente, me dijeron cuál es el menos frecuente. Entonces, por si acaso, les estoy poniendo que el humor vítreo, acuérdense, es el último medio de refracción. Y este humor vítreo no va a ser líquido, ¿sí? No va a ser líquido, va a ser como que un gel, ¿sí? Y este gel sí contiene agua, pero es un gel. Le van a decir que es un gel que contiene agua. Mejor. Ahora, vamos a ver lo que son las cámaras del globo ocular, ¿sí? Va a tener su cámara anterior, su cámara vítrea y su cámara pancreatoduodenal inferior, ¿sí? Ahora, la cámara anterior va a estar entre tu córnea y tu iris, ¿sí? Córnea y iris. Entre tu córnea y tu iris. La pancreatoduodenal inferior va a estar entre el iris, los procesos ciliares, más o menos por acá, y el cristalino, sí que vendría a ser esta vuelta. Y la cámara vítrea va a estar detrás de tu cristalino y de tu cuerpo ciliar.
Y esta cámara vítrea es el que contiene el humor vítreo. Acuérdate que era el gel que contenía 99-98% de agua. Ahora, por último, el cristalino. Este cristalino, tú acuérdate, cristalino me suena a cristal. Por lo general, no sé, los lentes tienen como que ese aspecto, ¿no? De cristal que son así medios transparentes, etc. Entonces, tu cristalino va a ser un lente que enfoca imágenes en la retina, ¿sí? Detrás del iris, delante de la cámara vítrea. Ahora, ya te dije, en condiciones normales, fisiológicamente, va a ser transparente, si no, no va a tener un color, va a ser transparente. Pero, ¿qué pasa si este cristalino se opacifica? O sea, tú tienes una ventana limpia y ves todo, ¿no? Ves el jardín, ves la pista, pero si esta ventana está sucia, tú ya no vas a ver bien. Entonces, eso pasa igual en el cristalino. Si esta transparencia de tu cristalino se opacifica, te va a provocar la catarata, ¿sí? Ya vimos tres: catarata, glaucoma y leucoma, ¿sí? Por si acaso no vaya a ser que les pregunten. Ahora, en lo que son vasos sanguíneos del ojo, vamos a tener las arterias oftálmicas y las venas oftálmicas superior e inferior, ¿sí? La arteria oftálmica, los terminales van a ser más que todo en frontal y nasal. Y en las venas oftálmicas superior e inferior, les he puesto que drenan en el seno cavernoso. Son parte del drenaje venoso de tu cara que va hacia las venas oftálmicas, ¿sí? La parte de este drenaje venoso va a las venas oftálmicas. Más que todo se van a encargar del drenaje, ¿sí? Las venas oftálmicas. Ahora sí, pasamos a lo que son los músculos y nervios. Vamos a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. ¿Sí? Van a ser, acá te han puesto en tu teoría 4 músculos rectos de los extrínsecos y 2 músculos oblicuos, ¿sí? Son 6 músculos extrínsecos entonces. Y aparte, vas a tener a tu músculo elevador del párpado superior. Ahora, los músculos extrínsecos, para que veas su función, por así decirlo, el recto superior y el recto inferior son opuestos, ¿sí? El superior está arriba, se va a encargar de elevar, está en la rotación medial, ¿sí? Y el inferior está abajo, se va a encargar del descenso y rotación lateral. Ahora, el recto medial y el recto lateral también son opuestos. El recto medial está más al medio, se va a aproximar, y el recto lateral está más afuera, entonces se va a encargar de la separación. Y el oblicuo superior y el inferior también son opuestos. El superior, ahí sí son totalmente opuestos, ¿sí? El superior desciende, pero va en rotación medial. Y el inferior eleva, pero va en rotación lateral, ¿sí? Entonces, lo que tendría que tener cuidado es con el oblicuo superior e inferior, porque son un poco opuestos, la verdad, más que los demás. Ahora, algo más que tienen que saber de aquí vendrían a ser el anillo tendinoso de Zinc, ¿sí? Que este va a servir para que se inserten acá los músculos rectos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al recto interno, al recto inferior, al recto externo, al recto superior y al elevador del párpado superior, ¿sí? Están como que insertados ahí alrededor del anillo tendinoso ese. Ahora, no vaya a ser que les pregunten cuál es el contenido, ¿sí? Por eso se los he puesto. A ver, por dentro, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar al nervio óptico, ¿sí? Al nervio óptico vamos a encontrar a su arteria oftálmica, vamos a encontrar al tercer nervio craneal, que es el motor ocular, o también conocido como oculomotor, ¿sí? Vamos a encontrar también al nervio nasal, ¿sí? Que vendría a ser acá, y acá está el oculomotor. Y vamos a encontrar también al sexto par craneal, ¿sí? Que es el motor ocular externo. Y por fuera, ¿sí? Por fuera vamos a tener al cuarto nervio, sí, miren, todo esto es el anillo. Entonces, por fuera vamos a tener al cuarto nervio, que se le conoce como patético, vamos a tener a la rama frontal y lagrimal del quinto uno, ¿sí? Del quinto uno vamos a tener también a las dos venas oftálmicas, tanto la vena oftálmica superior como la vena oftálmica inferior, ¿sí? De ahí, pasando a lo que son los músculos intrínsecos,
vamos a tener al músculo ciliar, su nombre te dice dónde está en el cuerpo ciliar. Vamos a tener al músculo dilatador de la pupila, que se va a encontrar más que todo en el espesor de tu iris. Y tenemos al esfínter de la pupila, ¿sí? Ahora todo va a estar bajo tu sistema nervioso autónomo. Ahora, chicos, es importante que se aprendan los músculos extrínsecos del ojo, porque para que no pasen vergüenza, no sientan miedo cuando ya lleven neuro y hagan la exploración física, ¿no? La anamnesis, la exploración física, porque van a tener que evaluar al paciente y tienen que decir, ah, doctor, creo que este músculo recto superior está fallando o está alterado porque no puede elevar bien el ojo y etc. Entonces, es importante que ya se los vayan aprendiendo para que vayan preparados a la clínica. Ahora, vamos a ver los anexos del ojo, ¿sí? Cuando digo anexos, más que todo es párpados, conjuntiva y eso. Bueno, los párpados. ¿Qué son los párpados? Rápidamente, son pliegues superficiales que van a formar la hendidura palpebral, ¿sí? Como ven en el ojito. Ahora, esta hendidura palpebral en su ángulo medial va a tener lo que se le conoce como la carúncula lagrimal, ¿sí? Como para que lo sepas. No te lo he resaltado, no te lo he subrayado porque no he visto que hayan preguntado nunca, pero como para que lo tengas ahí. Ahora, en el párpado superior y en el inferior es donde se van a encontrar los puntos lagrimales, ¿sí? Ahora, dentro de los párpados va a existir lo que se les conoce el armazón fibrocartilaginoso, ¿sí? Que se le va a conocer como tarso. Y el tarso superior se va a encontrar insertado, o bueno, sí, se encuentra insertado tu músculo elevador del párpado superior, ¿sí? Tarso superior, que está en el párpado, entonces tú ya sabes qué músculo está. Músculo elevador del párpado superior. Ahora, en el borde libre van a estar unas glándulas de Melvoides, ¿sí? Y estas glándulas son las que se encargan de secretar estas secreciones que salen a veces en tu ojito para mantenerlos lubricadas a las pestañas, más que todo, ¿sí? Y esto evita que se peguen unas de otras, ¿sí? Por si acaso. Y el otro que te había dicho de anexos es la conjuntiva, ¿sí? Que se encarga de proteger a tu globo ocular. Y esta conjuntiva siempre va a estar húmeda por la secreción lagrimal, ¿sí? Y también porque parpadeas tanto. Es por eso que cuando la persona no parpadea tanto se le irrita, porque ya no está húmedo y sientes ahí todo sequito. Ahora sí, algo rápido. Cápsula de tenón. Te he puesto, así facilito, que es una membrana fibrosa que va a envolver tu globo ocular, ¿sí? Y va a emitir prolongaciones que envuelven a los músculos extrínsecos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Los 7, los rectos y al elevador, todos esos músculos, ¿sí? Los músculos extrínsecos. Ahora sí, el aparato lagrimal es la glándula lagrimal y las vías lagrimales, ¿sí? De manera rápida, te había puesto acá que se va a ubicar en tu parte superior, tu parte lateral de tu cavidad orbitaria, ¿sí? De tu cavidad orbitaria. Y va a desembocar en unos 5 o 6 conductos que son pequeños hacia lo que es la parte anterior de tu globo ocular, ¿sí? Más o menos por acá. Y entonces estas lágrimas bañan la superficie de tu globo ocular y van a ser recolectadas en los puntos lagrimales, ¿sí? Que ahí era donde se daba el inicio. Y que acuérdate que eran puntos lagrimales superior y puntos lagrimales inferior. Y ya cuando llegan a estos puntos lagrimales empieza todo el proceso, son llevados hacia la nariz, hacia el meato inferior, por el conducto lágrimo-nasal, ¿sí? Más o menos acá, pues, carúncula, acá en los orificios lagrimales superiores e inferiores, entra por la nariz, por los conductos lágrimo-nasal. Ahora sí, chicos, si tienen alguna duda, pueden interrumpir, ¿sí? Porque no estoy al tanto del chat Teams o de WhatsApp. Ahora sí, en lo que es oído externo, acá está el resumen de tu resumen. Se va a dividir en dos, ¿sí? El oído externo se divide en pabellón auricular y se divide en conducto auditivo externo. Ahora, el pabellón auricular va a tener partes. Vas a tener a tu hélix, más o menos aquí. Vas a tener al antehélix, que está anterior, está al frente.
vas a tener al trago, que vendría a ser aquí, y al frente va a estar el antitrago. Vas a tener a tu lóbulo, que es por lo general donde a los bebitos se les hace su arete. Vas a tener el meato auditivo, que vendría a ser el hueco que está en tu oreja, hablándole así más vulgarmente. Ese es el meato auditivo. Vas a tener tu fosa triangular, ¿sí? Que tiene forma de triángulo, la verdad. Fosa triangular y un tubérculo de Darwin, ¿sí? Que no a todos se les nota, la verdad, pero es como que una pequeña protuberancia, un tubérculo, que está más o menos en la altura superior, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser tu pabellón auricular. Y en el conducto auditivo externo, ahí sí nos vamos a explayar un poco más adelante, pero más o menos vendría a ser acá. Ahora sí, pasamos al oído medio, en las paredes, ¿sí? Ahora, igual acá este es tu resumen de oído medio, ¿sí? Lo traté de simplificar lo más que pude. Vamos a tener la pared externa, ¿sí? La pared externa, lo opuesto va a estar correspondido a lo que es la cara interna, ¿sí? De tu membrana timpánica. Ahora, en esta pared externa vamos a ver a lo que es al martillo y al yunque. Sí, acá están con MY, martillo y yunque. Y vamos a tener también al séptimo par craneal, que vendría a ser tu nervio facial, ¿sí? Y va a tener una ramita, ¿sí? Va a emitir una rama que se le va a conocer como la cuerda del tímpano, ¿sí? La cuerda del tímpano. Vendría a ser esta mini rayita amarilla que sale de tu séptimo par craneal. Además, vamos a tener a un músculo que vendría a ser el músculo tensor del tímpano, ¿sí? O músculo tensor de la membrana tímpana, como quieras decir. Pero eso sería lo más importante de la pared externa. Está tu martillo, tu yunque, tu cuerda del tímpano, tu nervio facial y tu músculo tensor del tímpano. Ahora, en la pared interna vamos a tener al estribo, ¿sí? Al estribo, al medio, que va a ser como una protuberancia, una prominencia en la cara medial, ¿sí? Vamos a tener también al conducto del facial, a la cuerda del tímpano, ¿sí? Continúa. Y como que una fosita, ¿sí? Una fosa de tu ventana redonda, al promontorio, que está como que en la parte anterior de tu estribo, y al nervio timpanal del noveno par craneal, ¿sí? De ahí, en la pared anterior, básicamente vamos a tener a lo que es la trompa faringotimpánica. Esta pared anterior se va a encargar de comunicar al oído medio con la rinofaringe, ¿sí? Mediante lo que se le conoce como trompa de Eustaquio, ¿sí? Ahora, esta trompa de Eustaquio en niños, en bebitos, es pequeña, ¿sí? Y está abierta. Y esto mismo que está abierto va a facilitar que hayan infecciones, ¿sí? Por eso es que a los niñitos, a los bebitos, se suelen enfermar más frecuente, ¿no? Les va a llamar lo que es las otitis media, así que vendrían a ser la inflamación, otitis media. Ahora, la función de esta trompa va a ser equilibrar las funciones dentro del oído medio, ¿sí? Por si acaso. Ahora, si en el niño está cerrado, en los bebitos menores de 3 años, esta trompa está abierta, en el adulto por lo general va a estar cerrada. Ahí tenemos la pared posterior, donde vamos a ver las celdas mastoideas, podemos también observar acá tu nervio facial, al orificio del tímpano mastoideo y ya. No hay mucho que decir, la verdad, de la pared posterior, por eso no le he puesto nada. Pero en la pared superior es donde vamos a encontrar el tegmen tympani, que vendría a ser llamado como techo del tímpano, ¿sí? Ahora, por su intermedio, el oído medio va a tener relación con lo que es el piso medio de tu base del cráneo, ¿sí? Es por eso que cuando tienes una fractura, tienes un accidente, te golpeas la base del cráneo, te pueden causar hemorragias y el paciente por lo general va a sangrar por el oído, ¿sí? Por eso se le va a denominar como otorragia. Entonces, si es que tú estás externeando algo en emergencias y ves un accidente, te dicen es un accidente, el paciente está sangrando por los oídos, tú ya sabes que ha tenido una fractura en la base del cráneo. Y eso suelen preguntar generalmente en el hospital. Entonces, por si acaso se los voy diciendo.
Ahora, en la pared inferior lo que tienen que saber es que es una pared ósea y se va a relacionar con tu vena yugular interna. Nada más. Ahora, acá tenemos rápidamente para recordar, porque me parece que ya los han visto en Anato 1, los huesecillos de tu caja timpánica, ¿sí? El martillo, el estribo y el yunque, ¿sí? Acá está tu martillo, tu yunque y tu estribo, ¿sí? Ahora, rápidamente para recordar lo que vieron en Anato 1, la unión o sea, la articulación, mejor dicho, entre tu martillo y tu yunque va a ser de tipo silla de montar. Y entre tu yunque y tu estribo va a ser de tipo enartrosis esférica, ¿sí? No debe ser que les pregunten. Como ya llevaron Anato 1, puede ser que les pregunten. Ahora, pasamos rápidamente al oído interno. Vamos a encontrar aquí sí a lo que es el laberinto óseo, el laberinto membranoso, el ganglio de Scarpa, etc. Ahora, el laberinto óseo va a comprender a tu vestíbulo, a tus conductos semicirculares y a tu caracol, ¿sí? Eso va a ser tu laberinto óseo. Ahora, el laberinto membranoso va a comprender que va a ser a lo que es tu trículo y tu sí, esos dos vendrían a ser tu vestíbulo. También vas a tener a los conductos semicirculares, pero vas a tener conductos semicirculares superiores, conductos semicirculares laterales y conductos semicirculares posteriores. Y por último también vas a tener a tu conducto coclear, o sea, tu caracol o cóclea, en el cual, que vendría a abarcar todo esto de acá, vamos a tener a tu nervio coclear, vamos a tener a tu nervio vestibular superior y a tu nervio vestibular inferior. Y además vas a tener al ganglio de Scarpa, ¿sí? No vaya a ser que te pregunten, ¿dónde está el ganglio de Scarpa? En el laberinto membranoso. Ahora, importante, no se pueden olvidar el órgano de Corti, ¿sí? El órgano de Corti va a ser el lugar donde las ondas sonoras van a ser transformadas en los impulsos nerviosos para poder llevarlos al sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, el sonido se va a transmitir mediante tu platina del estribo. ¿Por qué? Porque se va a impactar en tu ventana oval, va a llevar tu impulso sonoro por la rampa, por acá, por la rampa del caracol, bueno, acá no se ve, pero bueno, por la rampa del caracol, y cuando lo lleva va a movilizar a la membrana coclear y esta va a estimular al órgano de Corti, ¿sí? Entonces, ojito con esto porque lo van a volver a ver, se los van a volver a preguntar más adelante, entonces traten de acordarse, de buscar un poquito más cómo es que se ve esto del órgano de Corti, ¿sí? Ahora, igual, resumen de tu resumen del nervio cócleo vestibular. Se va a dividir en dos, como lo dice su nombre, nervio coclear, nervio vestibular. El nervio coclear va a tener 4 neuronas. El nervio vestibular va a tener 2 neuronas, ¿sí? La primera neurona de tu nervio coclear va a ser el ganglio espiral de Corti. La segunda son núcleos cocleares, la tercera es el cuerpo geniculado y la cuarta son las circunvoluciones transversas de Hippocampus, ¿sí? Solo para que lo sepas, son 4 y en el otro son 2. Y en el nervio vestibular, ahí sí, ojito, en la primera neurona está tu ganglio de Scarpa, que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Que acá estaba tu ganglio de Scarpa y por acá tenías a tu nervio superior y acá el nervio inferior, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Entonces, primera neurona de tu nervio vestibular es el ganglio Scarpa, la segunda van a ser tus núcleos vestibulares, ¿sí? Tanto el superior, inferior y media. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son fosas nasales y órgano del olfato, ¿sí? Ya terminamos con lo que es oído, nos vamos a nariz. Ahora, en nariz tienen que saber que está poco desarrollado en los humanos, ¿no? Más está en los perritos, o bueno, en los animales en general. Vamos a tener límites. El límite superior va a estar dado por tu
lámina cribosa, ¿sí? Te lo puse en rojito. Tu límite posterior va a estar dado por lo que se les llama los orificios de las fosas nasales o también conocido como coanas, ¿sí? Ese es el posterior. En cambio, tu límite anterior también va a estar dado por orificio de las fosas nasales, pero se les va a llamar narina. Acuérdate, anterior está más cerca a tu nariz, entonces se les va a decir narinas. Y el posterior se les va a llamar coanas. Y el límite inferior va a estar por arriba de quién, de tu paladar duro, ¿sí? Entonces, esos vendrían a ser los límites. Ahora, las funciones. Fácil. La principal función de las fosas nasales va a ser la respiración, pero también se va a encargar de lo que es la temperatura y de humedecer, ¿sí? En los 2/3 inferiores, para que así no dañe el tejido con un aire fresco, seco. Es más, incluso cuando van a la sierra o van a otros lugares donde hace bastante frío, les duele la nariz, les duele respirar y es por esto mismo, porque la función no es adecuada, o sea, no está preparado tu cuerpo como para aguantar esas temperaturas porque no estás acostumbrado simplemente. De ahí, otra de las funciones es la fonación, ¿sí? Es como que para que tú puedas pronunciar las letras M, N y la S. Tu otra función también es la olfativa. Si en los 2/3 inferiores se va a encargar de la temperatura y de humedecer, en el tercio superior que queda se va a encargar de la función olfativa, ¿sí? Acá te he puesto que los primeros receptores para la olfacción, o sea, para poder oler, van a ser las placódas olfativas, ¿sí? No va a ser que te pregunte. Y de ahí la otra función es la autodepuradora. ¿Por qué? Porque va a tener en la nariz, nosotros sabemos que tienen como unos vellitos que se les va a conocer como cilios, y estos cilios, vellitos, van a limpiar, van a liberar las sustancias extrañas que entren a la nariz, ¿sí? Ahora, las paredes. Tenemos pared superior o también conocida como techo, ¿sí? Vamos a tener aquí la parte anterior que va a ser oblicua y la parte superior que va a ser horizontal, ¿sí? En la parte anterior vamos a encontrar lo que son los huesos propios de la nariz, a tu hueso frontal, a los senos frontales, a la gabela, que no se ve mucho acá, y también a los arcos superciliares. Y en la parte superior, que es horizontal, vamos a tener aquí al límite superior, que estaba dado por la lámina cribosa del etmoide, ¿sí? Y esta lámina cribosa del etmoide se va a encargar de comunicar las fosas nasales con la fosa anterior de la base del cráneo. Y ya te había dicho qué cosa pasa si es que tú te fracturas la base del cráneo, ¿sí? Y ahí, vamos a tener que estar en la fosa anterior de la base del cráneo. Igual, acá te lo vuelvo a poner. En los traumatismos está propensa a fracturas en los niños, ¿sí? Pero acá no va a existir otorraquia, porque no te estás fracturando la base del cráneo, sino te estás fracturando más que todo en la parte superior de tu pared superior, ¿sí? Entonces, si tú te fracturas tu lámina cribosa, ¿sí? Del etmoides, o sea, tu parte superior, tu límite superior, te va a producir ¿sí? O sea, va a perder líquido cefalorraquídeo mediante la nariz. Y no va a ser rojo porque no es sangre, va a ser como que medio transparentoso o amarillito, creo a veces. Pero va a ser eso, sí, va a ser rinorraquia, no otorragia, como es en las fracturas de base. De ahí, en la parte posterior, va a estar formada por el cuerpo del esfenoide, ¿sí? Y se va a relacionar, acá te lo he puesto como información extra, con el seno esfenoidal, con el ana del Bomer, con el proceso esfenoidal del palatino. Pero eso sí, lo que necesito que se acuerden, porque puede ser que les pregunten en el anfiteatro, son los límites, las funciones, porque cultura, chicos, tienen que saber las funciones de las fosas nasales. Y puede ser que estés acá, ¿no? Porque ya saben que tu lámina cribosa está más o menos acá. Y si te fracturas, vas a botar líquido cefalorraquídeo por la nariz. Más que todo en niños. Ahora sí, pared inferior. Va a estar lo que es el suelo de las fosas nasales y nada más. Paredes laterales. Acá sí. Va a estar conformado por 6 huesos, ¿sí? Vamos a poder clasificarlos según su estructura y según su función. Según su estructura tienes el primer plano, que es el lateral, que va a estar en la cara interna del tu maxilar, el craneal del ala interna del pterigoides, ¿sí? El segundo plano, que es el intermedio, es más que todo por delante y arriba del
ungis, ¿sí? El tercer plano, que es el medial, va a ser por lo que es el cornete inferior, ¿sí? Esto no he visto que pregunten mucho, la verdad, pero por si acaso se lo estoy poniendo, ¿sí? Según su estructura lo clasificas entre lateral, intermedio y medial. Y según su función, esto sí les pueden preguntar. Según su función, vamos a tener una parte anterior o preturbinal, una parte media o turbinal y una parte posterior o postturbinal, ¿sí? Eh, Creo yo que le dicen turbinal, preturbinal porque está relacionado con el aire, ¿sí? Entonces, la parte anterior o preturbinal es donde el aire ingresa por las narinas, ¿sí? ¿Se acuerdan? El límite anterior ingresa por las narinas. En la parte media o turbinal es donde se produce la calefacción y la humidificación del aire que ingresa, ¿sí? Y la parte posterior o postturbinal, ya acá ya no hay alguna función en sí, pero les he puesto que es la cara medial de tu tabla o de tu parte interna del pterigoides y de la lámina vertical del pared, ¿sí? Pero lo que les pueden preguntar es la parte preturbinal, que es que el aire ingresa, y la parte turbinal, que es donde está la calefacción y la humidificación del aire, ¿sí? Ahora sí, los meatos. Los meatos se van a dividir, ¿sí? En inferior, medio, em, y van a ser como que un espacio que está entre los cornetes, ¿sí? Va a haber cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Entonces, acá en el dibujo podemos ver al cornete superior y el cornete medio va a estar tu meato superior. Entre el cornete medio y el cornete inferior va a estar el meato medio. Y debajo del cornete inferior va a estar tu meato inferior, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, el meato o turbina inferior, ¿sí? Es el drenaje de tu conducto lácrimo nasal para las lágrimas, ¿sí? Y el conducto va a comunicar la cavidad de tu visión, ¿sí? De la visión con las fosas nasales. Ahora, ¿qué pasa o cómo se le llama cuando tú lloras, ¿no? O sea, se le va a decir como epífora, ¿sí? Cuando este conducto se tapa y ocasiona que los ojos se llenen de lágrimas, ¿sí? Puede ser que les pregunten, porque uno nunca sabe qué preguntan los doctores. Ahora, en meato turbina media va a estar situado debajo y detrás de tu cornete medio, ¿sí? Ahora, este va a ser un punto de referencia para ingresar al meato medio, ¿sí? Porque está detrás. Y vas a tener una cresta curvada, ¿sí? Que se da a conocer como Ager, ¿sí? Que es como el que está señalando una flechita. Ahora, acá, en la parte lateral va a presentar dos cosas. Va a presentar un gancho del etmoides y una vesícula etmoidal. Sí, la vesícula es como este es medio oval de acá, en amarillo. Ahora, va a tener también canales, ¿sí? Que van a estar dados por delante y detrás de esta vesícula etmoidal. Vamos a tener el canal del unciforme, ¿sí? Que también se le va a conocer como hiato etmoidal, y va a desembocar, ¿sí? Por arriba va a desembocar y va a ir a drenar a lo que es el seno frontal, y por debajo se va a ir al drenaje del seno maxilar. Ahora, acá les estoy dejando el drenaje, ¿no? De lo que les estaba hablando. Por arriba se va a ir al drenaje del seno frontal, por debajo, o bueno, por arriba también se va lo que es por el drenaje de las celdillas etmoideales mediales o anteriores. Y por debajo se va a ir a lo que es el orificio de tu drenaje del seno maxilar. De aquí traten de acordarse lo que es la epífora, lo de los cornetes y meatos, esto sí. Y puede ser que les pregunten esta palabra, ¿sí? Porque a veces ponen, diga qué meato es característico de tener el área. A mí me vino así. Entonces, por si acaso. Ahora, para terminar con los meatos, tenemos el meato turbina superior, ¿sí? Va a drenar las celdas etmoidales posteriores, aquí en la flechita amarilla. Y el seno esfenoidal se abre en el techo de las fosas nasales, ¿sí? Eso es lo más importante del meato turbina superior.
Ahora sí, pasando todavía con las paredes, vamos a estar en la pared medial o también conocida como pared septal y vamos a tener a la lámina perpendicular del etmoides, al cartílago septal y al hueso pómulo, ¿sí? Estos tres van a conformar tu pared media. Y al tener un cartílago, el cartílago septal va a ser una estructura osteofibrocartilaginosa, ¿sí? Osteo de hueso, fibrocartilaginosa, ¿sí? Ahora, en la pared anterior era lo que estaba el orificio nasal, ¿sí? Que vendría a ser este de acá. Y va a presentar el aditus nasal por detrás, ¿sí? Por si acaso. Ahora, vamos a tener que entre las narinas, acuérdate del límite anterior, y el aditus nasal va a estar el vestíbulo nasal, ¿sí? Más o menos acá. Acá, el vestíbulo nasal, que vendría a ser el orificio de la nariz, ¿sí? El vestíbulo nasal, el que va a estar recubierto por estos cilios que les estaba mencionando para la función de limpiar las basurillas, las cosas que entren a la nariz, que se les va a conocer como vibrisas, ¿sí? A estos cilios, ¿sí? A estos cilios, ya, a estos cilios se les conoce como vibrisas. Ahora, la pared medial, eh, ya, me había olvidado decirles esto de la pared medial. Ya les había dicho de que era una estructura osteofibrocartilaginosa que estaba conformado por tu vómer, por tu lámina del etmoides y por tu cartílago. Pero también vamos a tener a los orificios posteriores que se les conocía como coanas, ¿sí? Que era el límite posterior, ¿sí? Nada más. Eso es lo que me faltaba decirles. De ahí, vasos y nervios. En vasos y nervios vamos a tener a la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, ¿sí? Vamos a tener acá a la arteria carótida interna, acá con la flecha en amarillo, que va a ser o que va a dar la rama a la arteria oftálmica, así que está acá señalada en verde. Y esta arteria oftálmica va a dar a la arteria etmoidal anterior, ¿sí? Y también a la arteria etmoidal posterior, ¿sí? Entonces, ese sería más o menos como está estructurado. Tienes tu arteria carótida interna, que la rama a la arteria oftálmica, y esta arteria oftálmica da a la arteria etmoidal anterior y a la arteria etmoidal posterior. De ahí tienes a la arteria esfenopalatina, que es rama terminal de tu maxilar interna, y tienes al drenaje venoso, ¿sí? Eh, ya, de acá, ¿qué más? La inervación. La inervación va a ser somática y vegetativa. Vamos a tener a la somática sensitiva general, que es por fuera, y a los nervios de la mucosa nasal, que es por dentro, ¿sí? Ahora, lo que respecta a la somática sensitiva general, es la que se encarga de recepcionar y conducir mediante las ramas de tu trigémino, ¿sí? Del trigémino y te va a dar tres tipos de sensibilidad: la sensibilidad epicrítica, la protopática y la propioceptiva, ¿sí? Esto también es importante que ya se lo vayan aprendiendo, que se lo vayan recordando, porque cuando lleven neurología los van a ver, les van a preguntar y si no saben, les van a decir, busca en Google o ya deberías saberlo, ¿no? Entonces, ya tienes que saber qué es epicrítica, protopática y propioceptiva. La epicrítica es el tacto fino y la protopática es el tacto grosero. Es una sensación como que en general tocas varias cosas, pero sabes más o menos qué son. No es como que solo te dan una cosita, tú ya sabes qué es. Por ejemplo, te pinchan, ya sabes. Y la propioceptiva es que reconoces en qué posición está cada parte de tu cuerpo. Ahora, el nervio de la mucosa nasal te he dicho que estaba por dentro y tienes el nervio esfenopalatino, que es el quinto 2, porque tu trigémino se divide, entonces este le corresponde al quinto 2. Los ramos, vas a tener a los ramos nasales superiores y laterales para la mucosa de tus cornetes superiores y medio. Y vas a tener los ramos nasales posteriores y el cornete superior y tabique nasal, ¿sí? En esta imagen podemos ver acá a los ramos nasopalatinos, también al ramo palatino anterior,
Y si te das cuenta en la imagen, este ramo palatino anterior va a ir por el velo del palatino, más o menos por acá, va a llegar al orificio del palatino anterior y se va a unir con los ramos del naso palatino, ¿sí? También tienes al nervio, que es el nervio etmoidal anterior, ¿sí? Más que todo, acá señalado en la flechita. Pero también vas a tener al ramo nasal del nervio oftálmico, va a inervar tu tabique nasal, etcétera. Pero tú ya sabes más o menos dónde está el ramo nasopalatino, el ramo palatino anterior y el nervio etmoidal anterior. Eso es lo que quiero que te acuerdes. ¿Dónde los puedes ubicar? Acá, acá y acá. Igual, esto de aquí ya es bueno que te lo vayas aprendiendo. Ahora sí, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Voy a dejar de grabar.